Buenos días, estimadas vecinas y vecinos del distrito de Socabaya. Mi nombre es Manuel Polar Villegas, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo y en esta oportunidad vengo a comentarles un tema que resulta de suma importancia, como es la unión de hecho y el matrimonio. Esta unión de hecho que comúnmente en el lenguaje popular la conocemos como la convivencia, el concubinato, y resulta de importancia porque en ciertas oportunidades dudamos de acerca de los derechos que nos asisten si es por ser esposo o si es por ser conviviente, lo cual en realidad es un mito popular, por decirlo así, que por ser convivientes no tenemos derechos a ciertas cosas. En realidad sí, la ley nos ampara en gran medida. Solamente este límite, digamos, mal visto por las sociedades, quizás por temas religiosos, pero bueno, el derecho es un aspecto distinto y tanto ser esposa, esposo como ser conviviente tienen derechos que son reconocidos por la ley, los cuales vamos a tratar en esta oportunidad. Bien, siendo así entonces, vamos a tratar en primer lugar los antecedentes de la unión de hecho. Bueno, es evidente que vivimos en una sociedad conservadora y propio de esta sociedad, una de sus características es que las figuras que no son propias al canon religioso, tal como por ejemplo el matrimonio en este caso, han sido cuestionadas, incluso han sido miradas con menoscabo y tratadas de manera infame. Eh, claro, ¿no? El tema central a abordar es esta ruptura del concepto tradicional de familia que viene resguardada con el matrimonio y bueno, diversos cánones religiosos que existen, ¿no? Sin embargo, esta forma de familia siempre ha existido. Es decir, que la convivencia, la unión de hecho o el concubinato ha existido desde siempre, incluso antes de la existencia del matrimonio, aunque digamos legalmente no tuviera un reconocimiento, ¿no? Esta situación conllevó a que sus integrantes no gozaran de derechos y obligaciones similares a los de los cónyuges, y que incluso haya hijos producto de aquellas relaciones eh, convivenciales, ¿no? Que hayan sido incluso denominados hijos ilegítimos. Tanto es así que recién en el año 79, con la constitución de dicho año, es que las uniones de hecho gozan de reconocimiento normativo. Asimismo, estipula que todos los hijos tienen iguales derechos y queda prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros civiles y en cualquier documento de identidad. Asimismo, consagra la igualdad entre hombres y mujeres, con la consiguiente igualdad en las relaciones familiares. En ese mismo contexto, la Carta Magna, en su artículo 5, define a la unión de hecho o al concubinato de la siguiente forma. Es la unión estable de un varón y de una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho. Da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Por otro lado, el artículo 4 explicita que la comunidad y el Estado detentan la obligación de proteger a la familia y promover el matrimonio, entendiendo que la familia no está asociada únicamente al matrimonio y que el concubinato es también una fuente generadora de familia amparada por nuestro ordenamiento. Entonces, como hemos visto, la unión de hecho también tiene resguardo constitucional, es decir, que sí está protegido por el Estado. Sin embargo, no es lo mismo celebrar formalmente un matrimonio que mantener una relación convivencial o una unión de hecho. Entonces, a continuación vamos a ver ciertas diferencias entre ambas figuras. Bueno, entonces, la primera diferencia que podemos notar en el caso del matrimonio es que esta es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, quienes se someten a la ley
alcanzando derechos y deberes propios de esta institución, ¿no? Propios del matrimonio. Paralelamente, la unión de hecho es aquella unión voluntaria entre un hombre y una mujer, la cual se realiza a fin de alcanzar derechos y deberes semejantes a los del matrimonio. Es decir, que está destinado a alcanzar los derechos y los deberes propios del matrimonio. El matrimonio, o mejor dicho, en el matrimonio se da por sentada la cohabitación. No es necesaria su acreditación, dado que es una característica propia del matrimonio. Por el contrario, en la unión de hecho, sí va a ser necesario demostrar la cohabitación entre los concubinos. Respecto del matrimonio, la exclusividad propia de esta figura inicia desde el momento de su celebración sin necesidad de haber o de establecer o de buscar reconocer un plazo. Por el contrario, en la unión de hecho, sí requiere un plazo mínimo de 2 años para que esta exclusividad sea reconocida. El matrimonio no se contrae por un periodo de tiempo, se espera que el vínculo perdure. Por ello, los requisitos para la disolución del matrimonio son más estrictos y complicados. Por el contrario, la unión de hecho puede disolverse inclusive por la voluntad unilateral de uno de los dos convivientes, ¿no? Sea el hombre o la mujer. No hay necesidad de requisitos complicados como en el caso del matrimonio, que es una figura más consolidada. El matrimonio debe realizarse cumpliendo todas las formalidades dictadas por ley, caso contrario, incurrirá en invalidez. Por el contrario, la unión de hecho debe reconocerse mediante una de las 3 formas reconocidas por ley: la declaración judicial de unión de hecho, la declaración notarial de unión de hecho o la inscripción en el registro personal de la SUNARP. En el caso del matrimonio, al tratarse de un acto público, se infiere que la misma celebración del vínculo lo hace notorio frente a toda la sociedad, es decir, que el matrimonio se publicita. Por otro lado, la unión de hecho, en esta los concubinos deben mostrarse y hacer de público conocimiento el vínculo que mantienen. Es decir, que aparte, digamos, de convivir, deben publicitar su unión. En el caso del matrimonio se entiende por publicitada dado que es un acto público. El matrimonio es una institución más sólida y estable para la protección de la familia, es decir, que con la celebración de este acto se va a proteger de mejor manera tanto los derechos de los cónyuges como de los menores producto del matrimonio. Por otro lado, la unión de hecho se trata de una unión mucho más frágil, por la libertad de separarse como vimos antes, lo que no es adecuado para una protección de la familia íntegra, ¿no? Ahora bien, el matrimonio, o en el matrimonio, el consentimiento debe ser libre y expreso ante la autoridad autorizada para hacer la celebración del matrimonio. En cambio, en la unión de hecho el consentimiento es tácito, propio, digamos, de la falta de formalidades de esta figura. Y por último, se requiere cumplir todas las formalidades establecidas por ley en el matrimonio y en la unión de hecho es carente de formalidades. Respecto a los efectos personales del matrimonio, estos son la fidelidad, la ayuda mutua, y respecto a los efectos patrimoniales, pueden optar por 2 regímenes: la separación de patrimonio o la sociedad de gananciales. En cambio, en la unión de hecho, respecto a los efectos personales, estos son similares a los del matrimonio, pero respecto a los efectos patrimoniales, por defecto la ley designa adoptar el régimen de sociedad de gananciales. Muy importante. Ahora, el matrimonio se modifica, el estado civil obviamente, y pasa de soltero o soltera a casado y casada. En cambio, en la unión de hecho, no provoca una modificación del estado civil de las partes. Una vez visto la diferencia entre la figura de la unión de hecho y el matrimonio,
vamos a hablar sobre los requisitos para que se configure la unión de hecho. Como primer requisito, es una unión estable entre un varón y una mujer. ¿Esto qué quiere decir? Debe ser una pareja heterosexual que conviva, es decir, hombre y mujer, que tenga intimidad y vida sexual, para alcanzar las finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Se equiparará la unión de hecho al matrimonio, ¿no? En ese sentido, el artículo 288 y 289 del Código Civil eh, establece que son deberes que nacen del matrimonio y de las uniones de hecho lo siguiente. El deber de fidelidad, de asistencia, de cohabitación y respecto a los menores, a los hijos, el deber de alimentarlos y educarlos. Segundo punto, debe ser voluntariamente realizado, sin existir coacción de por medio. No existe pues, o no cabría, o no sería consentido por el derecho, una convivencia producida por la retención, la violencia, el rapto o forzar, ¿no? Que una, una mujer o un hombre convivan, ¿no? Bajo esta coacción de la que hablamos. Como tercer punto, debe, o ambos, tanto el varón como la mujer, deben ser libres de impedimento matrimonial. ¿Qué es esto? Es decir, que no deben estar incursos en los impedimentos matrimoniales que ya han sido regulados, ¿no? Por el Código Civil en los artículos 241, 242, 243. Por detallar algunos, por ejemplo, ¿no? No deben estar casados, obviamente. No deben ser menores de edad. Adolecer de alguna enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia. No deben ser parientes consanguíneos en línea recta o colateral en segundo y tercer grado, entre otros, ¿no? Ahora, como cuarto punto, debe ser permanente, dado que debe durar por lo menos 2 años continuos. Por lo tanto, los plazos de convivencia intermitentes no se suman. Es decir, convivo 1 año y medio, me separo o dejo esta convivencia por 6 meses y quiero retomar, ¿no? Esto no se suma. Reinicia el plazo desde cero y se cuenta ininterrumpidamente. Quinto, debe ser exclusiva. Es decir, debe ser una relación monogámica y no será considerada aquella relación en donde convivan o mantengan relaciones sexuales con más de una persona, debido a que en nuestro derecho no está reconocido la existencia del concubinato simultáneo, ¿no? Es imposible, la ley no lo ampara. Y como sexto punto, la notoriedad. Es decir, que la relación de convivencia tiene que ser pública y exteriorizada ante terceros que puedan ser familiares, amigos, conocidos o hasta los mismos vecinos, ¿no? Bueno, como mencionamos anteriormente, ahora vamos a ver las formas de reconocer la unión de hecho. En específico nos vamos a centrar en dos, que digamos son las más utilizadas y las más fáciles de tramitar para reconocer la unión de hecho. La primera es la inscripción ante una notaría. Entonces, para reconocer e inscribir la unión de hecho, se debe presentar una solicitud que debe contener los siguientes puntos. Primero, los nombres y firmas de los solicitantes. El reconocimiento expreso que conviven no menos de 2 años de manera continua. La declaración expresa que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno hace vida en común con otro hombre o mujer. El certificado de domicilio de los solicitantes, el certificado negativo de la unión de hecho expedido por los registros públicos, la declaración testimonial de 2 personas que den fe sobre la convivencia de la pareja por 2 años o más, y algún otro documento que acredite la unión de hecho, ¿no? Con esto, con esos requisitos cumplidos, el notario lo que hace es
publicar un extracto de la solicitud en el diario oficial El Peruano y en otro diario de amplia circulación a nivel regional, ¿no? De Arequipa. Ahora bien, transcurridos 15 días desde la publicación del último aviso, y en caso no se hubiera formulado ninguna oposición ante esta publicación, el notario extiende la escritura pública con la declaración del reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes y luego remite partes al registro personal del lugar donde estos domicilian. Ahora bien, por otro lado, antes de hablar como tal de la inscripción ante la SUNAR, hay que recordar lo que la Ley 30007 dice. Esta establece el derecho a heredar a los convivientes, es decir, se considera a estos como herederos forzosos. Por lo tanto, podrán heredar a través de testamento o podrán demandar por sucesión intestada o por petición de herencia con respecto a su conviviente. ¿Por qué es necesario tener en cuenta esto? Porque recordemos que un punto sumamente importante en las relaciones de pareja, bueno, lastimosamente a veces concluyen, pero es la separación de bienes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos o qué beneficios tenemos con la inscripción ante la SUNAP? Al inscribir la unión de hecho en el registro de personas naturales de la SUNARP, la pareja precisa la fecha de inicio de la relación, así como la de su finalización. ¿Y esto con qué fin? Con que en caso exista la ruptura de la convivencia, se podrá establecer con exactitud los bienes muebles e inmuebles generados durante la relación y así evitar posteriormente una injusta redistribución de los bienes, una vez haya culminado la convivencia, ¿no? En consecuencia, al inscribir su unión de hecho ante la SUNARP, los convivientes garantizan la preservación de sus derechos patrimoniales o de propiedad. El costo de esta inscripción en SUNARP va a ser de 20 soles y su plazo de inscripción es de 7 días hábiles. Ahora bien, vamos a hablar de los derechos reconocidos a las uniones de hecho, ¿no? Bueno, por rescatar vamos a rescatar 6, dentro de los cuales se encuentra el reconocimiento de la sociedad de gananciales como régimen patrimonial, ¿no? Tanto la Constitución como nuestro Código Civil regulan que la unión de hecho origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los bienes y deudas adquiridas durante la convivencia formarán parte del patrimonio social de ambos concubinos. Ahora bien, los alimentos entre los concubinos. Sabemos que dentro de los integrantes de una familia, lo normal o natural es prestarse asistencia mutua. Pero como sabemos, esta situación no siempre se da así. Y es por esto que en muchas situaciones se hace necesaria la intervención judicial. En el caso del matrimonio, sí existe una obligación legal que hace que los cónyuges puedan demandar alimentos no solo durante la cohabitación, sino también cuando ya no hay convivencia o cuando se dieron circunstancias especiales, inclusive cuando estén divorciados. Pero, en el caso de las uniones de hecho, nuestra legislación establece que deben cumplir deberes semejantes al matrimonio. Y bueno, si analizamos cuáles son estos deberes, nos encontramos, por ejemplo, con el deber de asistencia entre los cónyuges, el cual tiene su base en el artículo 474 del Código Civil. Este refiere que se deben recíprocamente alimentos los cónyuges. No hace mención a los convivientes. De este modo, que para las uniones de hecho solo existiría una obligación natural de prestar alimentos. Sin embargo, en el caso de las uniones de hecho, los concubinos solo tienen derecho a exigir alimentos cuando la convivencia haya concluido, más no cuando ésta siga vigente, ¿no? Ese es el punto en el que hay que enfocarse. Respecto a los derechos laborales y la pensión de viudez, vamos a enfocarnos en esta última. La pensión de viudez
es un derecho que recién ha sido reconocido por la jurisprudencia, por el Tribunal Constitucional, hace alrededor de 10 años. Antes no era reconocida. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos para ello era el no reconocimiento del estado civil de viudez para ellos, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Constitucional consideró que debido a que el Estado le debe protección a la familia, independientemente de su modo de origen, es decir, independientemente si es una convivencia o si es un matrimonio, los convivientes debían poder acceder a la pensión de viudez al igual que los cónyuges. Además, se debe reconocer tal derecho a los concubinos puesto que cumplen deberes similares a los de los cónyuges, por lo que hacer tal diferenciación respecto de la pensión de viudez resultaría sumamente discriminatorio. El derecho de adopción fue reconocido para los concubinos mediante la Ley 30-31-1 en el año 2015. ¿Esta ley qué hace? Modifica los artículos 378 y 382 del Código Civil y reconoce el derecho de los convivientes a adoptar, siempre que la unión de hecho se encuentre registrada y que se cuente con el consentimiento de ambos, ¿no? Ahora bien, para que los convivientes puedan adoptar, deberán cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, la solvencia moral, el asentimiento del adoptado que tenga más de 10 años, entre otros. Y como último punto, el derecho a la salud, ¿no? ¿Qué es lo importante en el derecho a la salud que resultó siendo controversial a lo largo de la figura de la unión de hecho, ¿no? Primero que el derecho a la salud se reconoce a los convivientes, el cual se otorga con la creación de la ley 26790, de hace muchos años, en el año 97, ¿no? En esta ley se considera como beneficiario al miembro de la unión de hecho que no se encuentre afiliado a E-Salud. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí hay dos momentos. Uno, con el anterior texto único de procedimientos administrativos de salud, el cual precisaba que para acceder a este servicio bastaba con la declaración jurada de relación de los convivientes. Un aspecto, digamos, sencillo y que su cumplimiento implicaba cero costo económico para los convivientes. Sin embargo, esto varía con el TUPA del año 2016, que ordenó a E-Salud a registrar a los convivientes en el sistema de salud siempre que la unión de hecho haya sido declarada judicial o reconocida mediante escritura pública en una notaría, ¿no? En un primer momento podemos ver que esto es un tema discriminatorio o podría verse como un tema discriminatorio, pero en realidad si nos ponemos a analizar el fondo, sí resulta necesario. ¿Por qué? Porque en un primer momento existían problemas para que los convivientes puedan registrarse en el seguro, ya que, digamos, o por poner un ejemplo, las relaciones de convivencia habían concluido y se mantenía, ¿no?, la asistencia en el seguro. Es un derecho que ya no les corresponde, ¿no?, porque ya no son parte de la unión de hecho. Entonces, esto presentaba o esto daba algunas deficiencias en el sistema de salud, ¿no? Lo importante aquí tener en cuenta que, como mencioné, hay que seguir lo establecido por el nuevo TUPA del año 2016, y entonces es para que registres a los convivientes en el sistema de salud. La unión de hecho ha debido ser declarada judicialmente o reconocida mediante escritura pública a nivel notarial. Ahora bien, voy a darte algunas recomendaciones respecto al tema de la unión de hecho, ¿no? A lo largo del video hemos visto que la unión de hecho es una figura respetada por nuestro ordenamiento, al igual o de manera semejante al matrimonio. Quizás mal vista en algunos casos, como dije, por la sociedad tan tradicional en la que vivimos, pero eso no quita que la ley reconozca derechos y también deberes a los concubinos, a los convivientes, al paralelo de los cónyuges del matrimonio, ¿no? ¿Cuál es el punto importante aquí? La unión de hecho no debe ser el fin de la relación. La unión de hecho debe ser un paso, o puede ser un paso,
Porque como dijimos, la unión de hecho está enfocada al matrimonio. Por eso nos decía, debe estar libre de impedimentos matrimoniales, ¿no? Porque al final es el paso para. Ahora bien, el matrimonio protege mejor los derechos tanto de los concubinos, o mejor dicho, de las parejas, que en el caso del concubinato, ¿no? En el caso de la convivencia. ¿Por qué? Porque es una estructura más sólida, porque ya tiene regulaciones legales, requisitos, deberes y derechos propios del matrimonio, los cuales en algunas situaciones no es propia de la convivencia, ¿no? Pero que es aceptada. La recomendación es esta. Eh, si existe el real interés, ¿no? De ambos concubinos, de formar una familia, que no se quede en eso, ¿no? En solamente convivir. Sabemos que está destinado el ser humano a la procreación y a la formación de la familia. La familia al final es la célula primaria de la sociedad. Es el primer contacto que tenemos con la sociedad en convivencia, ¿no? Entonces, a eso debería estar enfocado toda familia, ¿no? Entonces, el punto es el siguiente. Si buscas proteger mejor o si buscas abarcar de mejor manera los derechos que la ley te brinda, la mejor manera es el matrimonio. La unión de hecho, el concubinato te lo va a dar, pero de una manera limitada, como has visto a lo largo de la exposición. Hay mayor solidez, mayor fuerza de protección en los derechos en el matrimonio, incluso hasta el tema de alimentos, eh, el tema de las pensiones, eh, el tema de los derechos que te asisten, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud. Hay que demostrar para, en cambio en el matrimonio no hay necesidad de demostrar, porque es un derecho intrínseco, propio de la figura del matrimonio, lo cual no lo goza la unión de hecho, el concubinato, ¿no? Entonces eso, siempre es bueno formar una familia, más aún si se casan, si se forma el matrimonio como tal, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Gracias por su atención. Como mencioné antes, cualquier consulta relacionada a este tema, ¿no? Porque en realidad tanto el matrimonio como la unión de hecho es un tema y que a veces causa confusión, ¿no? Propio de la complejidad de procedimientos, de, de alcances que tiene, ¿no? Eh, y bueno, cualquier consulta puedes hacerla a mi WhatsApp, te lo dejo en la pantalla y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.